Quisiera compartir mi testimonio, mi experiencia de este quinto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Vida Religiosa que acaba de concluir y que tuvo por título Vida Religiosa Centinela de Esperanza. Empiezo por una anécdota. Llego a mi mesa y me encuentro con un libro que me dice Monseñor, el padre Héctor Sordán, me había dejado la hermana Liliana, cultivar el asombro. Me quedo con esa palabra, asombro. Muchas veces pensamos que la vida consagrada o la vida religiosa está agotada, y lo que a mí me sorprendió más de este congreso es la vida que expresan las personas que han participado, más de 400 de toda América Latina y el Caribe. Por eso evocaba ese dicho o esa frase de José Larralde: cuando canta no venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Me gustaría entonces compartir algunas convicciones. Primero, esta idea de la vida, la originalidad de procedencias, carismas, edades, estilos y personalidades. Como que hay que detenerse en esas observaciones, que son como muy diversas, muy originales en sus presentaciones, en sus modalidades. Hay que experimentar, dialogar y contemplar para descubrirlas. Esa pericia entre artesanal y profesional de muchos religiosos y religiosas, cada uno en lo suyo. Sobre todo el misterio de cada persona, que en el compartir con tiempo y actitud de asombro se va a ir manifestando cuando pasamos de la foto, es decir, del momento, al video, es decir, a la trayectoria de la vida. En particular, me reencontré con personas, iconos, así podría llamarlas, que fui conociendo en el camino de la vida. El icono se vincula con el misterio de la encarnación, es concreto e irrepetible. Por eso me voy a detener en algunas personas concretas y en algunos de estos significados. Cada uno tiene que hacer su propio camino en esto, su propia reflexión, yo hago la mía. Voy a evocar algunas personas y algunas cosas que, de algún modo, o algunas experiencias que me dejaron esas personas o me nutrieron de esas personas o me hicieron pensar esas personas. En la formación inicial, ya por los años finales de los 80, en la Facultad de Teología hemos compartido con Estela Mari. La reencontré, por supuesto, en el Congreso, después de mucho tiempo, y ella fue la primera que me hizo pensar esta vinculación, esta asociación estrecha entre mujer y María, es decir, entre la dimensión antropológica de la mujer y la mariología. También me encontré con Ángel Rossi, el cardenal jesuita. Con él había hecho, hacia el final de mi formación inicial, es decir, más o menos en el año 90, 8 días de ejercicio cuando era maestro de novicios. Y me asombra esa autoridad moral. En esa época era maestro de novicio, esa fraternidad paterna de algún modo, esa claridad en el discernimiento, intuitiva. Recuerdo que habían sido muy buenos ejercicios. En Santiago del Estero compartimos con Male. Aquí también hemos conversado, hemos almorzado juntos también en uno de los días. Hemos compartido en la filial Confar. Y me hacía pensar en el realismo de la fraternidad, porque también hemos tenido nuestras diferencias en su momento y después nos hemos reencontrado en diferentes situaciones, en diferentes espacios. También Silvia, una carmelita, en algún momento expuso en el panel su modo de presentar, etcétera, me hizo acordar a Daniela, con la que hemos compartido mucho también en Santiago del Estero, y que me ayudó mucho a vincular humanidad y mística cotidiana, es decir, la mística como algo de todos los días, de cada momento y de cada cosa, ver a Dios en todas las cosas de un modo muy práctico. También me encontré con Sonia, con la que había trabajado en obras misionales pontificias. Me acuerdo que ya conducía ese espacio en esa época,
su serenidad y cordialidad personalizante, que se conjuga con una gestión ordenada. Estas dos cosas que parecen tan separadas, una gestión ordenada y, por otro lado, una actitud como muy del detalle humano. En obras misionales pontificias, eso fue ya estando aquí en Buenos Aires, o sea, más o menos habrá sido en el 2010, por ahí. También yo hice un mes de ejercicios ignacianos en el año 12, me parece que fue, 11, en el 2011. Y allí estaba Valeria, estuvo también acá en este encuentro, con Janina, estaban juntas. En un espacio de oración, mes de retiro, etcétera, cumplieron para mí una función icónica, como luminosas hermanas. En la SAT, en la Sociedad Argentina de Teología, estuve durante 20 años. Participé 20 años de las semanas anuales y también publiqué mucho en esos espacios, papers académicos, partes de libros. Y aquí estaba Michael. ¿Sí? También estaba Gonzalo, de España, eh, que me evocaba las publicaciones en papel, porque publiqué en su revista, en su momento, cuando era director de Vida Religiosa, 4 artículos, y Kekei, de la editorial Claretiana, donde también había publicado varios libros. Esto me hizo evocar cosas que hoy fui cambiando, fui modificando, es decir, nuevas perspectivas. Por ejemplo, la idea de un paper académico ya me parece como algo que no me convence tanto, lo mismo la teología europea, ¿sí? Lo mismo el libro impreso, el formato impreso, es decir, como que le fui dando vuelta un poco a esto de otra manera. Y en esa misma contracara aparecieron también Rafael y Liliana, que conocí a través de conversatorios durante la pandemia. Y acá me parece que ellos representan de algún modo una teología latinoamericana actualizada, actual, renovada, que por supuesto es heredera de la teología setentista de algún modo, pero tiene otro formato, ¿sí? Una perspectiva más poética en el caso de Liliana, muy claramente, con ella hemos escrito varios libros y es una personalidad que me ha fascinado desde el inicio. Eh, la pertinencia teológica de Rafael, que me parece que debe ser uno de los teólogos más emblemáticos, más representativos, si no el más actual, más movilizador en este momento de la Iglesia. La calidad pedagógica y comunicativa de ambos en sus formas de hacer teología o de comunicar la fe. También desde hace 13 años colaboro en el Santuario de Luján y me encontré con las Hijas de la Misericordia que van o que colaboran también mensualmente con las bendiciones, con su presencia en el santuario, y me hacían pensar, porque están en la pastoral educativa, su actitud laboriosa, responsable, este, incluso casi como un muy buen ejemplo de empresa en el sentido, en el mejor de los sentidos, como con una función social muy importante, ¿no es cierto? Con una seriedad muy importante. Eh, Bien, eso me parece que hoy es también muy pertinente. Como decía antes, me tocó en la misma mesa con Héctor Sordan y eh, que me hacía pensar también en esos obispos que siguen siendo hermanos, tal vez porque son de origen o tuvieron origen en la vida religiosa. Experimento también con otras figuras de obispos, así, como que te animás a compartir con espontaneidad o a decir realmente lo que pensás, Parece que en este sentido esto también renueva la esperanza. Es como muy diferente este estilo así como más confiado, más cercano a ese otro estilo episcopal, más jurídico, distante, formal, ¿sí? Con gestos pastorales que a veces parecen casi artificiales o estereotipados. Y también en la misma mesa 20, es que me tocó participar, habían dos hermanas mercedarias, en realidad había mucha cantidad de hermanas mercedarias que estaban participando en el encuentro, y me evocaba a mi mamá, porque ella estudió en un colegio Beata Mariana de Avellaneda, y
y mi mamá partió ya hace 2 años, eh, me hacía pensar cómo la vida también se renueva, porque había muchas jóvenes que prestaban servicio en la comunicación, después en la peña bailaban re bien, muy bien. ¿Mm? Y bueno, la vida se renueva de algún modo, ¿no? Simbolizaba eso. Y también la experiencia de haber participado en este encuentro con dos hermanos de comunidad, dos hermanos betarramitas, Tiago y Davi, ¿Mm? Brasileños, eh, su cordialidad, su fraternidad espontánea, sentido de gratuidad, muy, lo percibo mucho en nuestros hermanos de Brasil. Por ahí acá en Argentina somos un poco más, nos centramos más en la actividad, en el trabajo. Bueno, esta es la experiencia que yo recojo de testimonios concretos que me hicieron repensar la vida desde iconos concretos, desde personas concretas que manifiestan vida y renuevan la esperanza en este sentido, por experiencia personal, renuevan mi esperanza. Me hace pensar que lo más importante de la vida consagrada no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos, porque lo que traté de destacar acá es lo que las personas son, ¿sí? Lo que las personas son, el testimonio, la constancia en el tiempo. La profecía poética de la vida religiosa yo creo que inspira al pueblo de Dios. Y me parece que conviene evocar esta convicción cuando muchas veces en la iglesia se quiere arrasar con la originalidad del monte y se alambra la estancia para sembrar soja, haciendo más de lo mismo y atentando contra el ecosistema biodiverso del espíritu, en la equivocada utopía de querer multiplicar un rebaño jurídico sumiso y esférico, en lugar de dejarse sorprender por un pueblo poliédrico y regular, siempre nuevo y en camino.